Hola, muy buenas tardes a todas y a todos nuestros asistentes del día de hoy. Queremos darle la bienvenida a nuestra 11ª semana de Activa Turismo en línea con nuestro webinar número 27. Les recordamos que siempre Activa Turismo es a las 12 horas en Chile, salvo la región de Magallanes, donde nuestro encuentro es a las 13 horas, y en Rapa Nui, donde nuestro encuentro es a las 10 de la mañana, debido a nuestras zonas horarias. Con la crisis sanitaria y económica en la que nos encontramos, el sector turístico se ha visto profundamente golpeado, llegando a cifras que eran impensadas para cualquiera de nosotros. Para acompañar a nuestra industria y entregar información relevante para el sector, es que hemos creado Activa Turismo en línea, donde parte fundamental es la interacción que tenemos con ustedes. Para ello les recordamos que pueden acceder al chat, donde pueden saludar o pueden dejar sus mensajes, y también al espacio de preguntas y respuestas disponible en la parte inferior de su pantalla al medio. Los invitamos a comunicarse durante todo este webinar con nosotros a través de estos dos espacios. El día de hoy contaremos por segunda vez con la Organización Mundial de Turismo, con cual estamos muy agradecidos. En esta oportunidad nos acompañará Sandra Carbao, de OMT, que estará con la charla Impacto del COVID-19 en el turismo, mirando hacia el futuro. El impacto del COVID-19 en el turismo ha sido muy relevante, pero a poco el mundo empieza a abrir sus fronteras. Hoy hablaremos de estos impactos en el turismo internacional y también nosotros cómo prepararnos para reactivar la demanda y relanzar al sector. Contaremos además con un saludo del secretario general de la Organización Mundial de Turismo, Zurab Pololikashvili, y con la presencia de Alejandro Varela también, director regional de la OMT para las Américas. Pero antes, para poder abrir este espacio, queremos dejar con ustedes a la directora nacional del Servicio Nacional de Turismo, Andrea Wolleter, quien les entregará un saludo. Buenas tardes, directora. Muy buenas tardes a todos. Un gusto poder saludarlos nuevamente en esta ya nueva semana del Activa Turismo. Para nosotros ha sido una instancia fundamental el poder estar acompañándolos en esta etapa que sabemos y lo hemos hablado ya muchas veces, está muy compleja, pero sin duda en que es importante el poder visualizar también el futuro y cómo vamos a trabajar juntos para poder salir adelante. En esta ocasión quiero darle un saludo muy especial a Alejandro, Sandra, de la Organización Mundial del Turismo, con los cuales hemos estado muchas veces juntos, trabajando de la mano. Estuvimos ahí con la ex subsecretaria, con Mónica Salaquet, que ahora ha asumido un rol distinto, pero que también quiero aprovechar esta instancia para agradecerle el trabajo conjunto que hicimos durante todo este tiempo con Mónica y desearle también mucha suerte a ella en lo que viene. Agradecerle de verdad, Alejandro, Sandra, porque creo que es importante que puedan compartir con nosotros lo que viene. ¿Y cómo están visualizando ustedes como OMT el futuro de nuestra industria? Así que para nosotros de verdad es muy importante el poder tenerlos hoy día acá. Y bueno, seguiremos trabajando en conjunto porque esta industria es una industria virtuosa, es una industria de pyme, es una industria que genera empleo y sin duda vale la pena todos los esfuerzos que hagamos para su reactivación en el futuro. Así que 1.000.000 de gracias de nuevo y los dejo, Carla, con ustedes para que puedan continuar. Muchas gracias, directora. Como les comentaba, el día de hoy estaremos con Sandra Carbao, quien tiene una amplia trayectoria internacional y es jefa del Departamento de Inteligencia de Mercados y Competitividad de la Organización Mundial de Turismo. Pero antes, queremos dejar con ustedes a Alejandro Varela, quien nos va a dar un saludo especial el día de hoy y también una presentación. Buenas tardes, Alejandro. ¿Cómo estás el día de hoy? Buenas tardes, ¿qué tal? En principio nosotros habíamos planteado el tema que comenzara Sandra, si no es problema, porque preferimos por el orden de las presentaciones. Así que me gustaría cederle primero el lugar a Sandra para que comience y después continúo yo. ¿Puede ser?
Perfecto, Alejandro, no hay ningún problema. Tú sabes que acá tenemos total flexibilidad. Lo que Gracias. sí, sé que teníamos también un saludo del secretario general. Sí, sí, ustedes deciden cuándo lo quieren pasar, si lo quieren pasar ahora o lo pasamos al final. Perfecto. Ok. En todo el mundo, en estos momentos complicados, nos hemos quedado en casa, por responsabilidad y solidaridad. Ahora, para muchos destinos ha llegado el momento de reiniciar el turismo, pero debemos hacerlo de manera responsable y con el mismo sentido de la solidaridad que nos ha unido contra este desafío común. Chile es un miembro activo de la Organización Mundial de Turismo. También ha realizado valiosas contribuciones como miembro de nuestro Comité Mundial de Crisis para el Turismo. Nuestras iniciativas para reiniciar el turismo también son en parte suyas. He tenido el privilegio de visitar Chile y viajar por este fascinante país y estoy seguro que del retorno del turismo apoyará los empleos y ayudará a impulsar la recuperación económica. Chile será parte del movimiento global que generará confianza entre los pueblos. Juntos proporcionaremos las bases para un futuro más fuerte y más resistente. Bueno, luego de agradecer este especial saludo del secretario general de la OMT, dejo con ustedes, sin perder más tiempo, a Sandra. Sandra, ¿estás por ahí? Hola, muy buenos días, ¿me escucháis bien? Un placer estar con vosotros. Andrea, muchísimas gracias por las palabras. Tengo que decir que uno de mis últimos viajes internacionales ha sido a Chile, o sea que mi última memoria de coger un avión ha sido para estar en el Valle de Colchagua, donde tuvimos nuestra conferencia sobre turismo enológico, o sea que me tenéis ahí presente muy claramente en Chile y con muchas ganas de volver cuando todos podamos hacerlo. Ante todo, me gustaría compartir con vosotros, y voy para que no perdamos más tiempo, compartir mi pantalla, una visión global de cómo está esta crisis afectando al turismo a nivel internacional. Todos sabemos que es una crisis sin precedentes, que no hemos visto a nivel global y que afecta por primera vez todos los destinos del mundo y de una forma muy fuerte. Nosotros desde la Organización Mundial de Turismo, desde el inicio que estamos monitorando el impacto que está teniendo y evidentemente que en este momento el gran reto es saber hacia dónde vamos. Pero antes de mirar un poquito hacia el futuro de corto plazo, me gustaría compartir con vosotros los resultados del impacto que ya hemos visto en turismo internacional en el primer trimestre de este año. Y se podéis verificar en la pantalla con la presentación, perdimos solo en 3 meses un 22% del número total de turistas internacionales y considerando que la bajada se empezó a sentir a mediados de marzo en la mayoría de los destinos. Si veis el caso de Américas, estamos en un menos 15% una vez que los efectos de la pandemia han tardado más en llegar a Américas y se ve realmente el gran impacto que ha tenido en la región de Asia-Pacífico. A nivel de lo que es la evolución mensual, evidentemente a partir del mes de marzo es donde vemos el gran impacto, una bajada de casi 57%, en Europa llegando a los 60%, y tenemos que considerar que la mayoría de los destinos, como he mencionado antes, se empezó a cerrar a mediados de marzo, lo que augura que cuando veamos los resultados de abril, pues esta bajada será mucho más significativa una vez que un 100% de los destinos han cerrado sus fronteras y han tenido medidas muy restrictivas de movilidad. ¿Esto qué significa a nivel global? Significa que perdimos en 3 meses solo 67 millones de turistas internacionales y 80.000 millones de dólares. Realmente es una crisis, como podéis ver, sin precedentes en nuestro sector, uno de los más afectados. Si miramos hacia el futuro, y aquí yo siempre digo que no tengo una ola de cristal para dar el resultado de lo que va a pasar, y pienso que ninguno de nosotros lo puede hacer. La situación en este momento es que tenemos alrededor de 156 destinos en el mundo con sus fronteras totalmente cerradas.
Esto, en el caso de América, significa que un 80% de los destinos están cerrados. Esto ha ido evolucionando, evidentemente, desde mediados de marzo. Hemos visto ya, según investigaciones de la OMT, que un 3% de los destinos empieza a tener algún movimiento de abertura, pero sabemos que va a ser una abertura gradual y una abertura muy diversa en las diferentes regiones del mundo. ¿Qué nos plantea esto a nivel de impacto en el número de turistas internacionales? Nuestros escenarios se basan, y siempre digo que son escenarios y no son previsiones, porque la incertidumbre de la situación actual y los varios factores que están en juego no nos permiten realmente hacer previsiones, pero nuestros escenarios apuntan que si vemos una abertura de fronteras gradual al inicio de julio, que parece ser el caso, porque vemos, por ejemplo, España ha anunciado que el 1 de julio abriría sus fronteras internacionales, Italia lo está haciendo con algunos destinos, hoy la Unión Europea ha avanzado la desescalada y la abertura entre los varios países dentro de Schengen, y poco a poco vamos viendo algún movimiento. Como decías, el levantamiento de las restricciones se empezarán a ver al inicio de julio, como parece ser el caso. Nuestro escenario apunta que terminaríamos aún así el año con una bajada del 60% en el número de turistas internacionales. Esta situación, por algún motivo de rebrotes o de alguna nueva ola en algún momento y la abertura se retrasa a septiembre, pues tendríamos una bajada del 70% y en un escenario ya bastante más negativo, si hasta diciembre no hubiera ningún movimiento, y otra vez aquí todo depende de la situación que se viva con la pandemia, podríamos bajar hasta un 80%. Estos escenarios se han publicado por parte de la Organización Mundial de Turismo hace aproximadamente un mes, y la situación realmente es tan volátil que vamos evolucionando, y en este momento el escenario más probable que vemos realmente es escenario 1, pero como veis también es una recuperación que es muy gradual. Estamos lejos de esa V que hemos visto en algunas situaciones del pasado. ¿Esto qué significa para el sector? O sea, significa que en el escenario 1 volveremos a niveles del número de turistas internacionales viajando del inicio de 2000. O sea, sabéis, en el año 2000 hemos tenido 674 millones y estaríamos por debajo de ese valor. O sea, desde hace 20 años que no tendríamos un valor parecido. Evidentemente que solo esta magnitud nos ejemplifica el impacto que estamos sufriendo, ¿no? Porque tenemos una oferta del sector a nivel de hostelería, a nivel de compañías aéreas, a nivel de experiencias, que está planificada y desarrollada para un número de viajeros que es de más de 1.000 millones, y estamos terminando el año a niveles de hace 20 años. ¿Qué significa esto también para un punto muy, muy importante, como se decía al inicio, que es el tema del empleo? Nosotros estimamos que llegando a este punto de una bajada del 60% se podrían perder hasta 100 millones de empleos directos en el sector, y muy importante para muchos países el peso del turismo en la balanza de pagos, unos 910 mil billones en exportaciones. Y un punto también que para nosotros es muy relevante, y considerando la recién nombramiento de la subsecretaria Mónica Salaquet como ministra de Igualdad, pienso que este punto es un punto que Chile tiene muy, muy valorado y muy puesto como prioridad, es que el empleo en turismo es un empleo no solo intensivo y muchas veces en sectores informales que no vemos en las estadísticas, pero es uno de los sectores que mayor volumen de mujeres emplea. Entonces, cuando tenemos que mirar a las políticas de apoyo al sector, no podemos olvidar la importancia de apoyar este colectivo. ¿Qué miramos también desde la Organización Mundial de Turismo para tener algunas guías, aunque, repito, esto es una crisis que tiene una magnitud que nunca hemos visto? Hemos mirado a las crisis anteriores para ver
cuánto tiempo ha tardado el número de turistas internacionales a volver al volumen que teníamos antes de la crisis. Las buenas noticias son que de las 3 crisis más grandes que han afectado el sector, la crisis del SARS en 2003, el impacto de los atentados de 11 de septiembre en 2001 y la crisis económica mundial en 2008, la crisis donde hemos visto que ha tardado menos en recuperar ha sido SARS, o sea que estamos hablando también de una crisis sanitaria. Por otro lado, vemos que tardó 19 meses hasta que el número de llegadas de turistas internacionales haya vuelto al nivel anterior después de la crisis económica mundial. Entonces, en este momento donde estamos uniendo una situación sanitaria con una posible crisis económica, la verdad es que yo pienso que tenemos que tener un optimismo muy, muy cauteloso sobre el tiempo que podemos tener que esperar hasta ver niveles de viajes internacionales semejantes a los que hemos visto en el año 2019. Si miramos en detalle las regiones que han sido más afectadas, este periodo de impacto se alarga más aún. En el caso de Asia, por ejemplo, donde el gran impacto de SARS ha sido más fuerte, vemos que tardó más de un año en volver a niveles anteriores. Pero, por ejemplo, las Américas, después de los atentados del 11 de septiembre, tardaron más de 3 años en tener el mismo número de turistas que tenían antes. Es evidente que aquí hay que considerar que después de los atentados de 2001 se ha unido como factor negativo la crisis de SARS en Canadá y también la crisis económica. Pero estos márgenes nos pueden dar una idea de los tiempos que podemos manejar de cara al futuro. Otro de los factores importantes cuando miramos a los resultados que podamos esperar hacia este año es la estacionalidad de la demanda. Este gráfico os muestra las llegadas de turistas internacionales en los diferentes meses del año. Evidentemente la bajada que veis aquí es el año 2020, pero una vez que la reapertura se está posicionando para ocurrir en estos meses de verano, tenemos que considerar que la mayoría de los viajes ocurren en estos meses. Entonces, realmente, cuanto más tarde tengamos esta recuperación, menos vamos a sentir su impacto, porque son meses donde tradicionalmente la demanda es más baja. Esta situación no es tanto así, evidentemente, por los cambios de estacionalidad en Américas, y eso puede ser un factor positivo en la recuperación de las Américas, considerando que sí hay bastante demanda en julio y agosto, pero que también hay una demanda significativa hacia los meses de octubre, noviembre y diciembre, que como veis no es tan acentuada la estacionalidad en los destinos de las Américas como a nivel global. Y esto puede ser un factor que puede ayudar a los destinos en las Américas. Si miramos también a los factores a tener en cuenta, evidentemente, como se ha mencionado, el tema económico es uno de los factores, aparte de la confianza del consumidor en toda la componente sanitaria, que va a pesar mucho en las decisiones de viajes, en especial de viajes internacionales. Según el Fondo Monetario Internacional, por primera vez tendremos una bajada muy significativa y las economías avanzadas, de las cuales, por ejemplo, están mercados importantes en las Américas como Estados Unidos o Canadá, se van a ver más afectadas que las economías en desarrollo. ¿Qué podemos esperar de la recuperación? Sabemos que va a ser gradual y más que todo que va a ser muy dependiente de la situación sanitaria y de las restricciones de viajes que los gobiernos impongan en consecuencia de esa situación sanitaria. Me gustaría compartir una investigación del Boston Consulting Group porque me parece que toca puntos esenciales para entender una posible recuperación. Primero, que es interesante ver que 70% de las personas en los países piensa que es irresponsable viajar hasta que el virus esté controlado. Entonces hay que pensar que la cuestión psicológica va a ser clave
en esta recuperación. O sea, dar garantías de que sí, con los cuidados necesarios en los destinos, en las empresas, en toda la cadena de valor del viaje, se puede viajar, va a ser uno de los puntos claves de la recuperación. Y eso también me gustaría destacar. Sé que Chile está trabajando y ha publicado sus protocolos de seguridad y de higiene, y este punto va a ser uno de los más importantes. El segundo gráfico que me gustaría compartir con vosotros es también donde se espera que evidentemente haya una recuperación más rápida, y evidentemente también el tema de la edad. Vemos claramente que las camadas más jóvenes de la población tienen una capacidad de gestionar el riesgo mucho más significativa. También en este caso de la pandemia del COVID hay que considerar que son las edades más avanzadas que sufren más los impactos. Entonces, en esa estrategia de recuperación es importante que podamos trabajar con las camadas más jóvenes y tener como objetivo los segmentos de población más jóvenes para poder estimular esa recuperación. Por fin, también me gustaría compartir un punto que me parece muy interesante, que es con quién viajaría la gente, y esto es una encuesta hecha en Estados Unidos, y que la mayoría viajaría con su pareja, o sea, en grupos más pequeños, posiblemente porque el riesgo para la familia también se considere más significativo y haya un instinto más de protección, o con la familia, pero también un número significativo solo. También es interesante ver que la mayoría está evidentemente planificando viajes de turismo doméstico. Todos tenemos claro que el turismo doméstico va a ser de los primeros en recuperar, no solo por las limitaciones de viaje, pero también por la confianza del consumidor, y esperamos que sea una primera parte muy orientada a visitas de familiares y amigos. Esto hemos visto también en otras crisis. Es interesante que el segmento de visitas a familiares y amigos sea el primero, y luego poco a poco otros segmentos del turismo doméstico, y igualmente que la gran mayoría todavía prefiere moverse en coche a unas distancias que sean posibles hacerlo. ¿Qué factores consideran los consumidores como importantes en ese reinicio del sector? Es interesante este dato. La encuesta toca los mercados de Estados Unidos, de Reino Unido, Italia y Francia, y es interesante ver que el precio es un factor a considerar. Ha habido mucha discusión, que evidentemente el tema de las medidas de seguridad y de protocolos son muy importantes, pero es interesante ver que el precio sigue siendo y será en esta recuperación un factor importante. También, evidentemente, que otros temas que salen dentro de esta encuesta es a incentivos para viajar, evidentemente que tengan los mejores sistemas de higiene, locales donde no haya concentración, y luego en tercer lugar el tema del precio, y en cuarto lugar un punto que yo pienso que es también clave en la generación de confianza del consumidor, y lo estamos viendo aquí en Europa ya, según las compañías aéreas empiezan a volar y los hoteles empiezan a reactivarse, que es el tema de la política flexible de cancelaciones. O sea, que el turista sienta que se tiene que cancelar su viaje por razones de fuerza mayor, y esto no va a resultar en un problema. Luego, un tema que me gustaría destacar también, que ya que hablamos del turismo doméstico, es el peso que el turismo doméstico tiene en los diferentes países, y la importancia que hasta este momento muchas veces no se le ha reconocido. Sabemos que el turismo doméstico es importante y suele pasar cuando hay una crisis, ya hemos visto en la crisis anterior, pero es muy importante que el turismo doméstico se establezca como
yo diría un segmento de derecho propio, porque muchos países, y esto es los datos que están disponibles en nuestro sistema online de información que podéis consultar en nuestra página web, veis que destinos desde Alemania, por ejemplo, a incluso Chile, el número de pernotaciones en hoteles y similares de turistas domésticos es superior al de turismo internacional. Perdón. Es evidente que el turismo internacional tiene probablemente una derrama mucho más alta, tiene un impacto muy importante en la balanza de pagos, pero no podemos olvidar que hay un mercado que ya está acostumbrado a viajar domésticamente y que tiene que ser nuestro público objetivo en este momento. Esto está pasando en la mayoría de los países alrededor del mundo y os traigo solo algunos ejemplos de países que ya están avanzando con campañas de turismo doméstico y otro tipo de incentivos y que también toda esta información la tenéis disponible en la página web de la OMT. Hemos creado un sistema de monitoreo que mi compañero Alejandro Varela seguro os comunicará a continuación, donde tenemos información sobre todas las medidas que los países están implementando para apoyar al sector. Y aquí vemos, por ejemplo, Vietnam, que está empezando, es uno de los países que ha tenido un número de casos más limitado y que ya ha empezado desde el inicio de mayo una campaña orientada a que la gente de Vietnam viaje dentro de Vietnam. Lo mismo pasa con Australia, evidentemente un país también donde hay un mercado doméstico muy importante y que está ya orientando sus campañas a ese mercado. En algunos otros mercados, por ejemplo en Islandia, se ha optado, aparte de la parte de marketing, por estímulo directo al consumo del turismo interno a través de vouchers de descuento. Lo mismo está pasando en Japón, que se pueden utilizar en las varias sectores de la industria, ya sea el transporte, ya sea el alojamiento. Y, por ejemplo, en el caso de Turquía, que ha rebajado durante 3 meses el IVA de los vuelos domésticos del 18 al 1%. Entonces, hay una serie de medidas, ya sean fiscales, de marketing, de estímulo de la demanda, que vamos seguramente ver incrementar en los próximos meses hasta que se pueda de nuevo tener como objetivo el turismo internacional. Me gustaría terminar con una visión de dónde estamos, de los retos y de las oportunidades en especial que se nos presentan. Evidente que los retos incluyen que el turismo internacional es el que está más afectado y en especial el turismo de larga distancia, que sabemos que será probablemente el último en recuperarse y que también es de los segmentos con un gasto más elevado. Lo mismo con todo lo que está relacionado con eventos y reuniones, los viajes de eventos, por todas las limitaciones que la propia pandemia impone, sabemos que tardarán más tiempo en recuperarse. También es importante tener en cuenta la evolución de la oferta a nivel de transporte aéreo. Uno de los retos de la recuperación es qué capacidad aérea va a existir, en qué situación van a estar las aerolíneas, cómo va esa capacidad a reflejarse en el precio. Todo eso son factores que hay que tener en consideración a la hora de establecer una estrategia de marketing de recuperación. Uno de los retos también es que no tenemos referencias de situaciones anteriores. Hay indicaciones de que los consumidores sí tienen deseo de volver a viajar, pero muchos portales indican un aumento de la búsqueda de información, pero hay que ver cómo se transforma eso en reservas. A nivel nacional sí que en Europa, donde ya hay destinos que han empezado la desescalada, sí que se nota que áreas de naturaleza, áreas de turismo rural han visto un aumento significativo de las reservas ya para el verano, pero hay que ver cómo reaccionan en los diferentes mercados. Y también, evidentemente, las imposiciones que vienen del distanciamiento social que limitan la propia demanda y la capacidad de acogida de los establecimientos. A la vez tenemos que considerar que el impacto del entorno económico, de cómo va a afectar la capacidad de gasto de las familias en turismo,
Evidentemente, yo siempre digo que hay que trabajar en escenarios y no hay que olvidar que podemos tener una segunda ola y un rebrote en algún momento. Entonces, sea un destino, sea una empresa, es importante tener estos escenarios en consideración. Evidentemente, hay factores positivos en todo este reto que enfrentamos. Primero, el sector ha mostrado en el pasado una capacidad de recuperación muy grande. O sea, hemos pasado por una crisis muy grande con la situación económica, con el 11 de septiembre y siempre después de los 2-3 años de recuperación hemos tenido un crecimiento por encima de la economía. Entonces creemos que esto volverá a pasar. Que el turismo interno en este primer momento puede servir como un amortiguador de esa demanda. Que el sector tiene una capacidad interesante de adaptación, o sea, que muy rápidamente los países han trabajado en protocolos de seguridad, de higiene, y que ha habido por primera vez un apoyo gubernamental muy grande al sector. O sea, nosotros desde la Organización Mundial de Turismo trabajamos para posicionar el turismo como uno de los pilares de desarrollo socioeconómico y pienso que desgraciadamente esta crisis ha demostrado el valor que tiene y cómo una vez que no hay demanda, el impacto que puede tener. Es también una oportunidad muy importante para repensar nuestro modelo de negocio, innovar en digitalización, o sea, los cambios que hemos visto que estaban viniendo se van a acelerar, o sea, cada negocio tiene que digitalizarse sí o no. Hay que realmente apostar en la formación de la fuerza de trabajo del turismo en esta área y desarrollar diversificación de mercados. O sea, no se puede estar dependiente de uno o dos mercados, hay que diversificar segmentos también, hay que diversificar la demanda durante el año para crear resiliencia. Lo positivo también es que vemos en los territorios donde ya estamos en una fase de mejora que realmente la sociedad tiene ganas de consumir, está saliendo, está haciendo planes y lo importante es poder comunicar claramente qué se está haciendo desde los destinos, mantener la comunicación con el consumidor para que pueda mantener el destino en el topo de su mente, aunque no pueda viajar en este momento, pero que esa conexión emocional es muy importante de poder mantener y que haya una colaboración público-privada esencial en la implementación de todas estas medidas nuevas que sabemos que no son fáciles, pero que son necesarias para garantizar la seguridad de todos, de las comunidades, de los viajeros, pero también de los trabajadores. Entonces, en este momento, realmente, desde un punto de vista de lo que nos espera y desde aquí en Europa, que ya vemos donde la desescalada está teniendo sus primeros pasos, es una oportunidad realmente para acelerar una serie de cambios que ya hemos tenido. Y pienso que aquí termino mi presentación. Estoy evidentemente disponible para cualquier comentario, pregunta que queréis compartir. Solo no os puedo decir cuándo volveremos a crecer, pero tenemos la seguridad de que sí. Lo que vemos es que es un sector con una capacidad de adaptación y de crecimiento muy grande y que seremos una vez más capaz de volver a ver esas cifras beneficiar a los destinos. Y yo me quedo por aquí y cedo la palabra a Carla, que Alejandro os comparta un poquito lo que estamos haciendo desde la OMT para apoyar a este reinicio del sector. Muchísimas gracias, Sandra, por tu presentación, muy completa, con muchas cifras, muy fácil para nosotros hacernos también un contexto con esta información que nos entregas y con estas necesidades también de diversificar y mensajes bien claros que nos dejaste a lo largo de tu presentación. De todas formas, te pido si te puedes quedar en línea porque también tenemos unas preguntas que vamos a realizar al final y le voy a pedir a Alejandro si puede encender su cámara. Bueno, Alejandro, como les comentaba, es el director regional de la Organización Mundial del Turismo para las Américas y hoy día también quería estar con nosotros para poder compartir cierta información. Bueno, la idea de esta presentación conjunta con Sandra creo que la hemos conversado y la hemos sacado adelante precisamente porque hay una parte que sí, evidentemente, son las cifras y que es importante tenerlas en cuenta.
Eso un poco nos ubica en dónde estamos situados en este momento y qué posibilidades tenemos. Sandra nos dio una información, nos brindó una información muy valiosa y pienso que lo que querría compartir con ustedes es un poco qué es lo que está haciendo la OMT respecto de todo eso. ¿Cómo podemos ir instrumentando los mecanismos para tratar de mitigar el impacto que tiene la COVID-19 en el turismo de nuestro sector turístico? Este es un diagrama muy fácil sobre qué es lo que podemos hacer, qué es lo que ustedes en realidad pueden hacer cuando van a la página de la OMT. Ustedes pueden encontrarse por lo menos estos 8 aspectos que son distintas iniciativas que ha hecho la OMT. Por ejemplo, tenemos una serie de recomendaciones de acción que surgieron de un comité de crisis que las estuvo elaborando y son una serie de recomendaciones a las cuales me voy a referir posteriormente, muy rápidamente, porque no quiero que se me vaya el tiempo y que quede tiempo para las preguntas, pero son recomendaciones de acción sobre cómo tenemos que proceder, qué es lo inmediato. Esto se hizo, digamos, hacia principios de abril. Después, otra herramienta muy esencial de lo que brinda la OMT es el tema de la evaluación del impacto. Evaluación del impacto, ¿qué hablo con evaluación del impacto? Recurrir a nuestras fuentes, recurrir como lo ha hecho Sandra. Las cifras que nos da Sandra corresponden a las cifras que salen de nuestro barómetro. Y ese barómetro es una forma de consultar y es una forma de acceder a información de primera línea porque viene directamente proporcionada por nuestros Estados miembros. De misma forma que esto que está mencionado acá como incidencia del sector turístico. ¿A qué se refiere? Contamos también dentro de la OMT con un dashboard que nos informa precisamente cómo es la evolución, cómo está mes a mes, etcétera. Hemos preparado también, y está a disposición en la página web, un estudio sobre las restricciones. Vamos por el 4º reporte sobre el tema de las restricciones. Sandra lo mencionó anteriormente, en un momento llegamos a estar al 100% cerrado, era como una gran cárcel todo esto, estamos realmente encerrados entre nosotros y ahora lentamente, gradualmente se va abriendo. En algunos lugares, sobre todo en el Asia Pacífico, está comenzando a abrir, está comenzando a abrirse un poco más Europa, etcétera. Después tenemos qué hemos implementado, en qué hemos trabajado. Hemos hecho challenges, hemos hecho concursos para startups, para que presenten soluciones innovadoras. Esas se pueden visitar, las pueden ver perfectamente. Están los 9 finalistas que presentaron realmente han presentado unas soluciones bastante disruptivas y muy interesantes. Tenemos consejos, y me gustaría referirme especialmente para que tomen nota sobre nuestro programa de asistencia técnica para recuperación del turismo. Esto es un programa que consiste en 3 pilares básicos. El primero es el marketing, la recuperación económica se basa en cómo nos podemos manejar, cómo lo hacemos, qué instrumentos le puede brindar la OMT a un Estado miembro para comenzar a recuperar su capacidad económica. Tenemos una segunda parte que está basada más bien en cuestiones de marketing y promoción y de fortalecimiento institucional, que evidentemente van a ser una de las claves para todo esto. Va a ser una de las claves porque una de las claves, creo que lo mencionó Sandra en el último slide, uno de los temas es el tema del fomento de la gobernanza. Y no es una palabra bonita ni es una palabra inventada. Realmente el tema de la gobernanza hay que comenzar a concientizarse más y hay que comenzar a implementarlo y tenemos que comenzar a coordinar de mejor manera. Sobre todo entre estados, sobre todo entre particulares, cosa de poder seguir adelante. Y por último, la creación de resiliencia. Y aquí no me refiero a cómo se puede mejorar el uso de la tecnología por el tema de los visados, cómo facilitamos los próximos viajes, cómo lo vamos a hacer en el futuro.
La OMT ha trabajado en todo eso y eso está a disposición de los Estados miembros en ese programa de asistencia técnica. Adelante. Este es el Comité Mundial de Crisis de Turismo, que tal como lo dijo el secretario general, estuvo integrado por la región de las Américas, por Chile. Justamente los 3 logos de la OMT se refiere a quienes han participado, qué países, y también se refiere a nuestro Consejo Ejecutivo. Contamos también con la cooperación, hemos contado con la cooperación de la OMS, de la OASI, de la Organización Marítima Internacional, de la Asociación Internacional de Líneas Aéreas, de la Asociación de Cruceros. Contamos también hemos trabajado también con el World Travel and Tourism Council y por último la Asociación de Aeropuertos. Adelante, por favor. Acá tenemos cómo se han dividido nuestras recomendaciones que le comencé a comentar al principio de mi presentación. Gestionar la crisis y mitigar el impacto. No me voy a poner a tratar esto, pero básicamente crear mecanismos y estrategias de la gestión de la crisis en sí. Y eso es un tema que tiene que estar asociado a otras instancias gubernamentales y también al sector privado. Garantizar la protección al consumidor y su confianza. En este momento el tema de la protección al consumidor también vamos a tener muchas novedades respecto de ese tema en función que en el medio de la pandemia se han tomado muchas decisiones y no siempre los favorecidos han sido los consumidores. Siguiente, por favor. Entonces, ¿de qué hablamos en esta? Aquí estamos hablando de estimular. ¿Cómo aceleramos cómo tratamos de acelerar esta situación? ¿Cómo la podemos mejorar y cómo podemos acelerar nuestra recuperación económica? Y acá tenemos el tema de la revisión de los impuestos. Estas son recomendaciones. Obviamente la OMT no está haciendo normativa. La OMT simplemente está recomendando. Es un tema particular de cada país. Pero tenemos que contener a esta situación de alguna forma. Hay que trabajar mucho en el tema de las alianzas y sobre todo, reitero lo que dijo mi colega Sandra, tratar que el turismo esté integrado en los programas nacionales, regionales e internacionales. Eso se puede hacer. América tiene todas las posibilidades como para poderlo hacer. Y prepararse para el mañana, diversificación de mercados, cómo vamos a trabajar con los destinos, cómo los vamos a tratar, cómo vamos a invertir en el tema de la inteligencia de mercado, con el Big Data, cómo vamos a fortalecer la gobernanza. Hay que trabajar mucho en el tema de capacitación, es un momento en el cual sabemos perfectamente que es un momento muy difícil, pero hay que tomarse el tiempo y tratar de trabajar mucho en el tema del capital humano y en el desarrollo del talento. Es el momento para hacerlo, para mejorar nuestros destinos, para mejorar a nuestros recursos humanos. Esta es otra herramienta que está dentro de nuestra página web y que les pido por favor que la miren, aunque sea en un momento, cuando termine esta presentación. Tienen las medidas que han adoptado los países para apoyar a los viajes y al turismo. Como pueden ver, dice seleccionar país e instituciones. Lo tenemos por país y por instituciones. Y esto se va actualizando. Bueno, esto está en manos también de Sandra Carvao, pero si no me equivoco, esto se va actualizando cada semana o cada 10 días. Es decir, que la información está actualizada prácticamente semana a semana. Y bueno, también les recomiendo que vean la parte de las instituciones, porque ahí tenemos instituciones financieras, qué es lo que están haciendo y cómo están colaborando. Adelante, por favor, y ya termino. Bueno, este es nuestro gran mensaje, el tema de quédese en casa, viaje mañana. Es un mensaje que lo estamos tratando de imponer. Fíjense que de alguna forma también todos los países lo están haciendo. Es cierto que es el tema, nuestro gran amortiguador va a ser el turismo doméstico. Vamos a tener que comenzar a convivir con ello, pero también es una forma de sacar lo mejor de lo nuestro, ver aquellas cosas que no supimos hacer, mejorarlas, capacitarnos y bueno, tratar de pensar que esto que vamos a brindar a nuestros connacionales, pasado mañana se lo vamos a poder brindar en mejores condiciones a nuestros esperados visitantes internacionales. Adelante, por favor. Bueno, y estos son nuestros pasos a seguir.
tenemos comunicaciones continuas, vamos incorporando en nuestra página web, les pido que las lean, tenemos un monitoreo continuo del impacto, eso se encuentra en nuestro dashboard, eso se encuentra también en las cifras del barómetro. Consulten, lo bueno en este momento es que uno va capacitándose a cada momento y hay que comenzar a leer mucho más de lo que podíamos leer antes cuando estábamos más sumidos en otras preocupaciones. Adelante. Y Muchísimas con gracias. eso termina. Esto era lo de Sandra, pero que me parece una excelente slide y ahí terminó. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Alejandro. Y bueno, esa slide yo creo que todos la hemos visto en el barómetro de la OMT de mayo, que este FODA nos da una visión también bien estructural de cosas que podemos estar haciendo, de cosas que son internas, de cosas que tienen que ver con el ambiente externo y por supuesto que nos ayuda. Muy completas las presentaciones de ambos y muy complementarias también. Vamos a pasar ahora a un espacio de preguntas que tenemos desde nuestro público que las hemos seleccionado. Primero voy a comenzar con una pregunta de María Cabrera, que nos dice, ¿qué rol imaginan que van a tener las personas que tienen cercanía al turista? Como por ejemplo, los guías de turismo, los guardaparques, los informantes turísticos, una vez que volvamos a reabrir. Yo pienso que van a tener un papel fundamental, primero en implementar las medidas de seguridad. Yo pienso que es muy importante que sean el ejemplo y los embajadores de las áreas que representan o de las empresas que representan en esa implementación y comunicación de las medidas que se están implementando. Son los que están directamente en contacto con los turistas, entonces son ellos que le pueden decir, pues en nuestra empresa estamos haciendo esto, o usted por favor esté seguro que póngase la mascarilla, y pienso que van a tener un papel fundamental también con ese toque humano distante. O sea, se puede tener un toque humano a 1,5 metros y van a tener su papel primordial en implementar estos protocolos de seguridad y también en contar la historia del destino. Yo pienso que una vez que volvamos todos a viajar, vamos a querer tener esa sensación de que estamos contribuyendo con nuestro viaje a que ese destino pues vuelva a tener vida, vuelva a tener un ingreso económico, y pienso que las personas que están localmente puedan contar esa historia, ¿no? Y lo importante que es hacer sentir al visitante bienvenido otra vez. Alejandro, ¿quieres agregar algo? No, brevemente creo que lo mismo que se da en esos 3 casos que habías mencionado anteriormente, lo mismo se puede dar en el caso de la hostelería, lo mismo puede pasar en el caso de, por ejemplo, la gente que va a estar, por ejemplo, en la conserjería de un hotel. Es decir, vamos a tener que trabajar mucho en capacitación, vamos a tener que trabajar en esa cantidad de cosas y en esa información, porque el turista que nos va a visitar, sobre todo cuando comencemos con los nacionales, pero el que nos va a visitar seguramente va a estar muy preparado para hacer preguntas y va a querer tener respuestas claras. Va a querer tener respuestas claras. ¿Cómo me manejo acá? ¿En qué momento puedo pasar, por ejemplo, en un hotel? ¿En qué momento puedo pasar si voy a hacer uso de la piscina? ¿Si voy a hacer uso de determinada cuestión? ¿Cómo lo hago? ¿En qué momento viene mi servicio de cuarto? Y otras cuestiones relacionadas con la limpieza también. Entonces, por eso yo hablaba antes del tema de invertir en el capital humano. Es importante que capacitemos a nuestros recursos humanos en turismo. Por supuesto, nuestros colaboradores son parte fundamental. Muchas gracias por su respuesta. Tengo una consulta de Ajiche Valenzuela. ¿Desde la OMT se va a sugerir o se va a dar alguna directriz sobre posible unificación de protocolos post-COVID con todos los países que son miembros? Yo pienso que uno de los retos que tenemos evidentemente es armonizar a nivel regional y luego global. Hay un punto que la OMT ha sacado hace pues, 2 semanas, unas guías de recuperación que se enfocan mucho en la parte de reiniciación y de los protocolos. Lo que se
da son unas líneas maestras. ¿Por qué? Porque armonizar protocolos va a ser muy difícil en determinadas áreas, porque cada país va a tener sus propias definiciones de su nivel de riesgo, y lo más importante es que las medidas estén totalmente concertadas con el Ministerio de Sanidad de cada país. Lo que sí es importante es áreas que están evidentemente integradas, o sea, por ejemplo, el transporte aéreo. La OASI, en español, la Organización Internacional del Transporte Aéreo acaba de lanzar unas guías que todos los gobiernos deben adoptar. ¿Por qué? Porque hay una interoperacionalidad entre transporte aéreo que es clave. O sea, si un país donde yo cojo el avión tiene unas medidas y luego yo llego a mi destino y tiene otras y no me han informado, pues tenemos ahí una ruptura enorme en la cadena de valor. Entonces yo aconsejo a todos a que se familiaricen con las guías de la OASI. Y luego también es importante el tema de que los protocolos, en especial de turoperadores, estén coordenados. O sea, digo, por ejemplo, el tema de las cancelaciones, el tema de quién se ocupa de una persona si ella se queda enferma en el destino, quién se ocupa del tema de la cuarentena. Es muy difícil, evidentemente, todo esto son inmensos detalles que hay que coordinar, pero desde la Organización Mundial de Turismo se está trabajando desde nuestro departamento legal en intentar avanzar un área que tiene que ver con el derecho del consumidor, para exactamente definir a nivel internacional quién tiene los derechos y, por ejemplo, un estado donde una persona se queda enferma, quién es responsable por ese ciudadano extranjero que está ahí, el país de origen, el turoperador, el hotel, el país de destino. Entonces, desde la OMT estamos trabajando en avanzar ese trabajo. Excelente saber eso, sí, es un tema súper complejo donde reside la responsabilidad al final. Tenemos otra pregunta, nos van a llevar hacia otra parte. María Cabrera también nos dice, creo que es un momento ideal para pensar en un turismo regional latinoamericano. ¿Creen ustedes que puede ser una oportunidad para fortalecer lazos entre latinos y engrandecer el turismo entre nuestros países? ¿Qué pasos o qué recomendaciones nos podrían dar? No sé si Alejandro. Sí, no tengo problemas. Pienso que eso es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta porque sí tenemos que pensarlo. Yo creo que es una ocasión ideal para establecer lazos entre los países. Nosotros vamos a comenzar con el turismo interno, ¿no es cierto? Cada país va a comenzar con su turismo interno, pero también tiene que establecer lazos, y los va a establecer sin duda, con sus vecinos, en función también de cómo está la situación sanitaria del país vecino, obviamente, pero si ya tenemos esquemas y en América Latina está la Alianza del Pacífico, está el Mercosur, hay varias instituciones, hay varios esquemas de integración regional. Sería bueno que los grupos especializados, los grupos especializados en turismo de cada una de estas asociaciones, de estos esquemas de integración, puedan pensar en una estrategia común para poder compartimentar los flujos turísticos entre ellos. Va a ser una manera de salir adelante, va a ser una manera de intercambiar el tema de las divisas, va a ser otra forma de encarar el intercambio y los flujos, ¿no es cierto? Absolutamente. Muchas gracias, Alejandro, por tu respuesta. Tenemos otra pregunta. Bueno, antes de seguir con la siguiente pregunta, quería aclarar también que habían varias preguntas en el chat. Las presentaciones van a quedar disponibles, también la grabación de esta sesión, como siempre. Recuerden que pueden ingresar a www.cernatur.cl/activaturismo y van a poder encontrar la información de cada una de nuestras presentaciones, o si también se perdieron alguna sesión anterior y les interesa, también pueden reproducirla. Tengo una nueva pregunta de Camila Silva. Yo creo que para Sandra o Alejandro, ahí ustedes me dicen, es si conocen algún ejemplo de trabajo público-privado de destino que nos pueda servir como ejemplo de la comunicación y seguimiento de la seguridad sanitaria.
Creo, igual estamos en un escenario bastante reciente, pero... Sí, no sé, yo de nuestra parte, yo pienso que hay dos cosas. Primero, en la colaboración pública-privada en la definición de los protocolos, ¿no? Porque los protocolos que se desarrollen para implementar, pues de alguna forma tienen que estar informados también por el sector privado, porque al final es el sector privado que los va a tener que implementar. Y en este caso, o sea, el país sede de la OMT, España, lo ha trabajado de forma muy detallada con su sector privado, con su Instituto de Calidad Turística. Portugal es otro ejemplo donde se ha creado un sello de seguridad, Colombia también. Yo pienso que esos tres países son interesantes de mirar. Y también por el detalle de los protocolos que tocan las varias áreas de la cadena de valor. Pienso que hay un punto también que es la colaboración público-pública. Muchas veces hablamos, y es clave, la colaboración público-privada, pero también es importante primero la colaboración público-pública de los diferentes ministerios, en este caso sanidad, transporte, turismo, porque en cada uno de esos puntos va a haber que controlar esta pandemia, y la colaboración público-pública a nivel nacional y regional. O sea, yo pienso que, como decía Alejandro, el tema de la gobernanza, a ver, es una palabra muy grande, pero al final tenemos que tener sistemas de coordinación que nos sirvan para ahora, pero que se queden. Absolutamente. Muchas gracias, Sandra, por tu respuesta. Rolando Weiss nos pregunta, ¿cómo están enfrentando las líneas aéreas en general a nivel mundial los efectos económicos? Y si desde la OMT creen que van a subir los precios de los pasajes, si va a haber algún cambio en los precios o en los modelos. Yo creo que los que están, que las aerolíneas evidentemente están atravesando un momento bastante complicado y supongo que seguirá siendo complicado hasta tanto no se comiencen a levantar las restricciones en los países. ¿Subirá el precio de los billetes? Esa es una pregunta, esa es casi como la pregunta del millón, si subirá el precio de los billetes. Puede ser, pero nadie lo sabe con certeza tampoco. Hay que ver un poco cómo se va desarrollando. Por ejemplo, hay aerolíneas que en este momento están trabajando van a trabajar con un 25-26% de ocupación, he leído. Entonces, uno piensa siempre, pero esa ecuación rendirá, será satisfactoria. Eso es un poco como cuando sale también el tema de si se acuerdan que se planteó el tema de si dejamos un asiento en el medio o en la aerolínea. Claro, son como, yo creo que estamos atravesando una crisis de tal magnitud sin tener una visión anterior, sin haber podido, ni la prevenimos, ni la supimos, y no sabemos cuáles son cómo manejarnos. Y yo creo que hay un poco como prueba-error. Lo de las aerolíneas, por lo menos, digamos, los estados están cubriéndolas. Sé que hay aerolíneas que están en problemas. Hay aerolíneas en América que han desaparecido. Creo que TAME desapareció. O Avianca tiene concurso de acreedores. Es decir, hay algunos. Copa tiene problemas. Copa estaba leyendo que Copa está en una situación que para que esto se recupere para ellos va a tardar entre 2 y 3 años. Entonces las aerolíneas sí, están atravesando un momento muy difícil. Y también yo creo que una de las cosas que también va a influir mucho en el tema de esta recuperación es el tema de la percepción. Es decir, no sé cuánta gente va a querer subirse a un avión en el corto plazo. Ahí, si usted me dice, en la ley elemental de la oferta y la demanda, si no hay oferta, si no hay demanda, supongo que bajarán los precios, pero nadie lo sabe. A lo mejor resulta el ejemplo exactamente contrario. Tengo otra pregunta, a ver si Sandra nos puede ayudar, o Alejandro, que veo igual la imagen un poco congelada. Tenemos otra pregunta por un tema específico que nos hicieron tanto Rodrigo Arcos como Esteban Figueroa.
y trata sobre el tema de los cruceros. ¿Cómo visualizan ustedes que va a ser el futuro más inmediato y cercano de esta industria? Ya que en el comienzo, cuando se empezó a masificar los contagios del COVID-19, estuvieron en el ojo del huracán, y también son elementos muy masivos. ¿Cómo ven ustedes o cómo visualizan un poco que va a ser esta vuelta, o así como lo analizamos para las aerolíneas? Yo pienso que un punto que hay que plantearlo por fases, ¿no? O sea, yo pienso que en el inmediato primero tendrán que levantarse las restricciones a la operación, y eso es un primer paso. En Estados Unidos, por ejemplo, en este momento todavía hay una restricción que no permite la operación de cruceros. Los cruceros están trabajando, como las otras áreas de la industria, en sus protocolos de seguridad, y yo pienso que además, después de lo que pasó, que nadie sabía también a qué nos enfrentábamos, la concienciación es mucho más grande. Y estoy segura que la industria de los cruceros está trabajando en ello. Luego también yo pienso que veremos lo mismo que hemos visto, que es el tema de la misma forma que empezaremos primero con eventos a lo mejor de menor dimensión, pues yo pienso que los cruceros de menor dimensión, con menos gente, pues tendrán una ventaja competitiva en relación a lo mejor a una oferta más, de más larga capacidad, ¿no? Y lo mismo, por ejemplo, los cruceros fluviales en los destinos internos que lo permitan. Muchas gracias, Sandra. Tenemos dos preguntas más. Una es de Marcela Arenas, que nos dice: ¿crees que las agencias de viaje tendrán vida, o las personas, los turistas, van a creer que nos sirven porque cada persona va a hacer sus rutas sin el uso de una agencia y viendo sus propias condiciones de seguridad? Sandra, ¿estás por ahí? ¿O Alejandro? Sí. Ahí. Era para dejar la palabra a Alejandro. No Yo tengo pienso que no. problema, perdón. Yo pienso que no. Yo pienso que, por ejemplo, el tema de las políticas de cancelación y de seguridad, y igual, yo pienso que estamos en un momento todavía que las cosas están evolucionando, ¿no? Entonces, al final, todos tenemos visiones que tendrán que ser consustanciadas según la realidad se va desarrollando. Pero yo pienso que los viajes organizados van a ser una ventaja. ¿Por qué? Porque te garantizan de alguna forma o un seguro, te garantiza una política de cancelación. Yo pienso en especial cuando hablamos de viajes compuestos, ¿no? O sea, a lo mejor una agencia de viajes para comprarme un billete de avión, no necesariamente, porque la agencia también va a depender de la política de la aerolínea, ¿no? Pero yo pienso que hay una oportunidad de esa proximidad de las agencias, de crear esa seguridad al consumidor, de decir, oye, si yo tengo un problema, yo llamo a mi agencia y ella me lo va a resolver. Muchísimas gracias, Sandra. Alejandro, ¿quieres agregar algo? No, estoy de acuerdo con lo que dice Sandra, es así en parte. Yo creo que un poco se va dimensionando sobre cómo van a manejarse las agencias, y que sí que van a ser una ventaja, pero también rescato lo que dijo Sandra anteriormente respecto de cómo uno va a poder entender el tema de la litigiosidad, ¿no? El tema si hay algún litigio, si hay alguna cancelación, si hay una... Entonces, las agencias de viaje, en cierta forma, cuando ya esto esté más pautado, son las únicas que en cierta forma te van a poder dar la tranquilidad de que estás actuando bien, digamos. Absolutamente. Y la última pregunta que también la hicieron ahí por el chat y por las preguntas, que juntamos varias un poco. Sandra, tú que estás en Europa, ¿nos podrías contar un poco de lo que está pasando hoy día? Porque hay destinos que ya están abriendo, un poco qué cambios o qué imprevistos se han pillado también los empresarios que hoy día ya están enfrentando esa situación que esperamos también prontamente poder tener acá en nuestro país. Seguro que sí, seguro que será muy pronto y todos lo estamos deseando. En este momento yo pienso que hay varias componentes, ¿no? Una es el tema de aeropuertos
y transporte. Y ahí estamos viendo cómo los destinos están intentando definir protocolos de qué pedir al viajero en su origen, qué protocolos definir en la llegada. Y llamaría la atención otra vez sobre las guías de la OASI, porque pienso que son claves en este momento. El segundo punto es en España, que anunció ya que el 1 de julio abrirá el turismo internacional, es ese trabajo de definir guías de implementación en las diferentes áreas, ¿no? Por ejemplo, acabaron de salir las guías para visitas a bodegas, una cosa muy específica, y es importante que haya claramente información al sector privado de qué tiene que hacer con tiempo para también poder implementarlo y dar formación a la gente, como hablábamos antes. Los grandes retos que estamos viendo, yo pienso que es el tema de la información, ¿no? O sea, tenemos que trabajar mucho en transparencia y en información clave, que todos los actores tengan acceso a esa información y que lo puedan implementar. Y desde la OMT también estamos incentivando a los gobiernos que ayuden a las empresas a esa formación del personal y a la implementación. Yo hablaba antes del caso de Portugal, por ejemplo, el sello que se creó, hay un sistema de formación en línea sobre esos protocolos. Entonces, no solo se atribuye el sello, pero también se da formación sobre los protocolos. Entonces, yo pienso que, como decía Alejandro, es intento-error. Vamos todo aprendiendo según la marcha y pienso que tenemos todos que aprender. Muchísimas gracias, Sandra, por tu mensaje y por esos ejemplos. Y claramente todos tenemos que aprender y va a ser un aprendizaje continuo. Alejandro también lo mencionó. No tenemos cifras, esto es algo que no hemos enfrentado antes, no es un escenario que podamos mirar hacia atrás y poder decir cómo se va a desenvolver. Pero estamos también todos muy esperanzados y trabajando juntos. Ahí también la colaboración público-privada, como siempre, es fundamental. Bueno, agradecerles profundamente a Sandra su tiempo que nos está acompañando desde España, a Alejandro también por toda su amabilidad, la presentación. Recuerden también visitar la plataforma que les mostró Alejandro, las distintas iniciativas que hay, que están disponibles en tiempo real. Les agradecemos a ambos su tiempo y exposición que nos ha permitido contar con nuevas herramientas y siempre aclarar conceptos. El día de hoy veo que tenemos distintos asistentes de distintas partes de Chile y también de otros lugares. Quiero dejar un especial saludo al Consejo Nacional de Áreas Protegidas de Guatemala, también al Parque Nacional Lagunas de Montebello, de Chiapas, México, también saludos a Punta Arenas, Dalcahue, Valle Las Trancas, Chillán, Panguipulli, Puerto Octay, Viña del Mar, Santa Cruz, Coronel, Curicó, y una serie de empresarios también y emprendedores que nos ayudan desde muchísimas partes, y que están también siempre colaborando y atentos a la Activa Turismo. Aprovecho de dejarlos invitados para la próxima semana. El martes tendremos a Alex Hess, director ejecutivo de Forest Therapy Institute, que nos va a dar una charla sobre los baños de bosque, como un servicio innovador de turismo de bienestar y que los empresarios turísticos pueden añadir a sus portafolios de productos de turismo de naturaleza. También lo va a acompañar ese día martes Claudio Vázquez, director ejecutivo iberoamericano de Forest Therapy Institute. Les recordamos que toda la información, nuestra programación, presentaciones y videos los pueden encontrar disponibles en www.cernatur.cl/activaturismo. Agradecemos nuevamente a Sandra y a Alejandro y a todos ustedes su asistencia el día de hoy y nos vemos el próximo martes y jueves. Un abrazo cordial para todos. Gracias, gracias. Adiós, muchas gracias. Hasta luego. Que estén muy bien. Igualmente, adiós.